Bueno, antes que todo, muchísimas gracias. Eh, gracias por estar. Voy a, tengo acá mi preparación, entre tanto, así que vamos a empezar a compartir esto de acá. Bien, ok. Me falta una cosa acá. Ahí está. Bien. Decía, la idea era, la idea de la presentación es contarles un poco qué hacemos los devs de frontend. Eh, la idea es contarles a qué nos enfrentamos todos los días, por qué existimos, no a un nivel metafísico, sino a un nivel de el rol de frontend y cómo llega a ser, cómo termina siendo algo real. Em, lo que sí, tiendo a hablar un poco rápido, así que me pueden detener en algún momento si lo necesitan. Tengan en cuenta eso también. Suelo hablar rápido, así que si alguien se pierde o alguien tiene una pregunta, por favor, eh, interrúmpanme tranquilamente. Em, bueno, permítanme presentarles así un poco la agenda del día de hoy. Esta es la extensa agenda del día de hoy. La idea es contarles un poco, en principio, cuántos somos, justamente porque el resultado que el gran señor Juli Rubiolo me mostró es que somos 14 en un total de 116 en lo que es el día de la empresa. Creo que este número ya cambió desde que hice la presentación, pero el número de abajo más o menos se mantiene. Como verán, somos menos del 10% de la empresa. Entonces se me ocurre que hay muchas dudas sobre, o no sé si alguna vez, en algún momento se lo planteó, qué hace esta gente, pero, pero me gustaría darles una luz, ¿no? Mostrarles qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y básicamente por qué. Hay una historia interesante, digamos, de por qué llega a existir el rol, eh, con lo cual me gustaría contárselas. Em, las aclaraciones normales que uno suele hacer cuando uno dice por qué un desarrollador es frontender o qué exactamente es un desarrollador de frontend, la primera que hay que aclarar es, no somos full stack. ¿Ok? No somos full stack en el sentido, no, full stack se le llama a desarrolladores que trabajan tanto en backend como en frontend y hacen absolutamente todo, incluso DevOps, digamos, y la parte de mantenimiento, infraestructura y demás. Em, y hay una razón por la cual no somos full stacks, no es una decisión de agarrar y decir, ah, bueno, yo me dedico a esto. Es la misma razón por la cual no le preguntarías a un médico eh, por qué no haces todo, ¿no? O sea, no le podrías preguntar a un traumatólogo por qué estornudas cuando te pica el pie, o a un fonoaudiólogo de por qué no te podés lamer el codo. La importancia es la especialización. La, el desarrollador frontend se especializa en una parte de lo que es el desarrollo de software y genera mayor calidad y las soluciones pasan a ser más complejas. Un cirujano es capaz de realizar acciones mejores, diría, que un médico clínico de cabecera, pero el médico clínico de cabecera también tiene su uso, digamos. Entonces, así como existen desarrolladores frontend, existen los desarrolladores backend, eh, que tampoco somos desarrolladores backend, pero en el caso específico de los desarrolladores de backend compartimos ciertos lugares en comunes. Hay cierto acoplamiento, si se quiere, pero a la larga, digamos, de vuelta, cuando la especialización suele ser mayor, eh, empiezan a entenderse dos mundos bastante distintos. Em, pero, por ejemplo, con el caso de los desarrolladores de backend, seguimos siendo programadores, somos todos programadores, todos, incluso elaboramos en el mismo lenguaje, pero simplemente nuestra preocupación, los problemas que enfrentamos día a día, son levemente distintos. Hay así como no somos desarrolladores de backend que tienen sus especializaciones y sus preocupaciones, nos suelen también igualar o comparar con diseñadores. Tampoco somos diseñadores, a pesar de que
de vuelta sigue siendo parte de nuestro rol. Sí, el señor García manda sus saludos, Nico. Eh, pero bueno, la importancia del diseñador es menor, no es menor, quise decir. De hecho, si ves un sitio web y decís, wow, este sitio web está buenísimo, lo más probable es que sea gracias al diseñador, no gracias a los desarrolladores de frontend, digamos. Quiero mostrarles después un buen ejemplo de a qué se llega con un buen equipo de desarrolladores de frontend. Pero la realidad es que suele ser algo más en el medio, ¿sí? O sea, un desarrollador frontend toma tanto de lo que es la vida de un programador y la vida de un diseñador y termina ubicándose en un lugar bastante nicho, pero en el medio. Como una nota adicional, me gustaría saber cuántos intentaron lamerse el codo. Pero bueno, más allá de esto es básicamente cuántos, cuántos desarrolladores somos y por qué hay desarrolladores de frontend. Así que vamos a expandir un poco más sobre por qué hay desarrolladores de frontend. Eh, lo que me gustaría explicar es cómo llegamos a que exista. Porque no es como uno dice, bueno, necesito construir una casa, entonces necesito un arquitecto y necesito un albañil. El rol especialmente de desarrollador frontend es una evolución de lo que es el laburo como programador de software. Tengo una serie de filminas explicativas que suelen más o menos ser así. Creo que me emocioné un poco poniendo estas. Sí, me emocioné un poco. Simplemente vamos a pasar todas estas un segundo, porque realmente son demasiadas. Y bueno, ahora sí. Lo que quería mostrarles es qué pasa cuando no hay desarrolladores de frontend. Tengan cuidado con sus ojos. Em, Tenés solo entonces laburo de backend, tenés programadores que saben hacer las cosas muy, muy bien y lograste tener el mejor software. Pongamos un ejemplo, un software de búsqueda, que hay una búsqueda de productos, si se quiere, para vender, un Mercado Libre, un Amazon. Pero es el mejor software de la historia. Es el ideal. Entras a la página y ya sabe qué querés, sin que toques absolutamente nada. Es el sueño mojado de Jeff Bezos. Pero no tenés desarrolladores de frontend y se ve así. Es un horror. Yo veo esto y digo, no entiendo nada y no me dan ganas de usarlo, no me dan ganas de verlo. Y lamentablemente el laburo termina diluyéndose un poco. Únicamente la gente súper especializada va a usar tu página si se ve así. En cambio, cuando tenés un equipo de frontend que se dedica a hacerlo y laburarlo con amor, terminas teniendo algo así, que, perdón por la calidad de la imagen, lo que se nota, digamos, es un poco más organizado. Tenés una búsqueda, tenés una serie de categorías, tenés una serie de filtros. Y la idea, de vuelta, es, como verán, es parecido a lo que es el laburo de un diseñador. El diseñador es el que plantea el uso de esta página. Pero el laburo de frontend es el que la implementa. Entonces, quería mostrarles, digamos, la mayor diferencia. Y me gustaría contarles, perdón, me gustaría contarles también eh, la segunda parte, que es cómo llegamos a existir. Em, en los viejos tiempos, antes de que existiera nuestra amada posición, solo existía un tipo de desarrollador, solo uno. Y ese tipo de desarrollador hacía absolutamente todo. Claro que estamos hablando de los años 90 y las páginas web se veían algo así, que uno dice es mágico y quiero aclarar, esto es para una película multimillonaria en 1996, esto es el tope de gama del laburo de frontend en 1996. Que por cierto, esta página es muy buena y existe el día de hoy, se puede acceder. Pero, por ejemplo, les cuento un pequeño truco. Esta página parece asimétrica. Parece que las cosas no están alineadas, que es lo que suele pasar en un sitio web. En realidad sí lo están.
No sé si ven que se repite el fondo. Cada uno de estos es un cuadrado. Y cada una de estas partes también es un cuadrado. Incluso, por ejemplo, este planeta está dividido a la mitad y un cuadrado muestra la parte de arriba y uno muestra la parte de abajo. Siguen siendo cuadrados, pero porque la programación de frontend estaba en pañales, era muy, muy rudimentario, si se quiere. Pero no solo era la programación en frontend lo que era rudimentario, era la forma en la que funciona. Y ahora voy a entrar en la parte más aburrida, si se quiere, de esta presentación. Me voy a poner un poquitito técnico. La forma en la que funcionaba una página web en los años 90, por ejemplo, era que toda la estructura de la página vivía en el lado del servidor, es decir, en una computadora completamente lejos de donde vos estabas. Y lo que uno hacía cuando entraba a un sitio web era decir, dame tu página. Y se bajaba básicamente una foto. Tengo un esquema explicativo de cómo funcionaba. Pero es, dame una foto de tu sitio y yo te la muestro. Y lo único que hacíamos era navegar distintas fotos. Podías tener un botón que te cargaba otra foto y luego otro y volver a la foto anterior. Pero siempre eran fotos. Un, un agregado divertido a esto es que si hubiéramos tenido la velocidad, sí, exactamente, si hubiéramos tenido la velocidad de Internet que tenemos ahora, probablemente hubiéramos tardado mucho más en salir de esta forma de hacer las cosas de lo que tardamos. Eh, Simplemente porque esta forma de hacer las cosas es mucho más rápida de lo que hacemos ahora. Y casi que ahora que estamos volviendo a esto un poquito. Pero esto es como se hacía antes. Todo el sitio estaba en otro lado y lo íbamos trayendo, de a fotos completas. Entonces, lo único que tenías en ese momento era un desarrollador en modo Dios que hacía absolutamente todo. Tenías el frontend, tenías el backend, tenías la base de datos, tenías todo hecho por, obviamente no un solo desarrollador, pero un equipo de desarrolladores, si se quiere, pero todos dedicados a lo mismo, todos dedicados a la funcionalidad de la página y no había especialización. Y en esa época, los que tomaban las decisiones sobre cómo se ve una página y... Exactamente. Cómo se ve una página y cómo se carga y cómo funciona y cómo funcionaba la internet entera, estaban hechas por nerds. ¿Okay? Eran todos nerds. En los 70 las únicas personas que usaban la internet eran nerds y en los 80 un poco menos. Eh, y los nerds tienen una cosa muy especial. Lo puedo decir porque yo soy nerd. Los nerds tienen una cosa muy especial que son muy elitistas. Son una gente que dice, no toques lo que yo sé. Y es como la abuela que tenía el cuaderno que tenía todo anotado y te dice, yo sé dónde está lo que necesito. Bueno, es más o menos así. Entonces los nerds no necesitaban una interfaz gráfica. Vos entrabas a la consola del navegador y si querías usar el mouse te miraban como municipal a la pala. Era horrible. Te decían, no, ¿cómo vas a usar el mouse? Entonces, la realidad es que me permití poner una quote mía. Seguimos sufriendo lo que los nerds vienen haciendo hace 40 años. Seguimos sufriendo las consecuencias del desarrollo web que nos pusieron hace 40 años y por eso recién ahora, de estos últimos, diría, 10 años, es cuando las cosas empiezan a tomar forma. Y quería volver a esto una vez más. La verdad que es fantástico este sitio. Esto es el tope del 1996. Y esto sigue funcionando, por cierto. Era simplemente una forma más de mostrarlo. Pero bueno, la cuestión es, ¿qué hacemos hoy en día? Porque eso era antes. Hoy en día, y de vuelta me pongo un poquito técnico, en vez de traernos toda la página en una foto, nos traemos las instrucciones de cómo se arma la página. Y el que la arma es nuestra computadora. Yo sé que es un concepto raro de entender al principio, pero la diferencia entre traerte una torta y traerte los ingredientes, uno dice, ok, pero tardo más en hacer los ingredientes, en hacer la torta que traérmela hecha. Sí, pero probablemente sepa mejor. Si sabes cocinar, ¿no? Pero la computadora sabe cocinar. Entonces, la idea es que nos bajamos la forma en la que se hace la página y nuestra computadora la hace. Lo que nos daba en ese, lo que nos, la razón por la cual esto existía es porque de vuelta las computadoras, internet en particular, era lento.
Era muy lento bajarse las cosas. Uno se bajaba un MP3 y tardaba 20 minutos. Si es que podía. Si es que nadie levantaba el teléfono. Entonces era más aconsejable bajarte la receta, bajarte la forma de construir tu página local y construirla, que andar esperando que venga. Entonces, al día de hoy, lo que nosotros hacemos como desarrolladores frontend va mucho más para este lado. Nosotros escribimos la forma en la que las computadoras de la gente construyen la página. Es un concepto realmente distinto. Pero la mayor ventaja que te da trabajarlo así es que ya no tenés un equipo de desarrolladores en los que están todos ocupados en todo y tenés un dev team, tenés un equipo con especialistas. Que así es como funcionan, por ejemplo, de vuelta a los hospitales. Los hospitales funcionan con especialistas y las compañías de software también. Uno puede acercarse a su desarrollador amigo y preguntarle cuál es tu especialidad y te va a contar con el orgullo nerd de decirte yo soy de frontend o backend o mobile. Pero bueno, me estoy metiendo un poco también en qué es un desarrollador frontend en sí. Yo les venía contando por qué existe la posición. Pero mi idea como tercera opción de esta charla es mostrarles qué es un desarrollador frontend. La Enciclopedia Británica define un frontend en una máquina que convierte café en código. Esta es la definición de un frontend. Hay un addendum o agregado que dice que el frontend developer es la máquina que pide un delivery a Starbucks. Es levemente parecido en el hecho de te da una forma fácil de resolverlo, pero lo resuelve alguien más, que es básicamente lo que hacemos. Pongamos un problema, no un problema, pongamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de una página eh, y de cómo armaríamos una página desde el lado de frontend. No, nadie salga corriendo. Puse este ejemplo casi a propósito a ver quién salía corriendo. Em, pero bueno, necesitas hacer una página web. Em, ¿Cómo se arma? Alguien viene y te dice, necesito una página web que se vea así. Un dev frontend lo que agarra y ve es cómo desarmo este problema. A ver, un concepto general de programación en general es convertir un problema grande en problemas más chicos. Es la forma en la que se programa, literalmente, salvo que sea funcional y no importas. Pero una forma de convertir un problema grande, que es hacer una página de la FIP, es cómo hacer cada parte de la página de la FIP. Y yo veo partes acá, están bastante definidas. Hay un encabezado arriba, hay una sección intermedia. La sección intermedia tiene una sección lateral y hay una sección más abajo que tiene una serie de links. Esto es lo que se conoce como componentes, partes. Nosotros les decimos componentes. Veamos un ejemplo un poco más esquemático, si se quiere. Son los componentes de una página. Y lo que nosotros hacemos es dividir cada vez más los componentes de una página hasta llegar a una parte suficientemente chiquita de hacer y luego la juntamos toda. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Es porque tiene dos grandes motivos. El primero es porque es más fácil atacar una tarea más simple y luego dejar que la computadora convierta las tareas, haga todo lo que estamos haciendo en algo más grande. Y por otro lado, ahora vamos a ver, me guardo la segunda parte para más adelante. Pero bueno, pongamos unos ejemplos. Pongamos unos ejemplos de la vida real. Juro que no voy a volver a la FIP. Pero por ejemplo, esta es la página de Lincoln, lincoln.com. Elegí este ejemplo al azar, pero no tan al azar. De vuelta, pongamos el mismo ejercicio que hicimos antes. Podemos dividir esta página en secciones bastante intuitivas de ver. Hay un header arriba con una navegación, hay una pantalla principal que tiene una vista que va girando y tiene una serie de secciones, si querés, que son todas muy parecidas. Si uno lo ve, es una foto, un título y un subtítulo y un link. ¿Ok? Esto es importante.
como estas cosas se parecen, yo necesitaría hacerlo solo una vez y repetirlo 4 veces. Esa es la magia. Y ahí pongamos otro ejemplo, por ejemplo, digamos Ford.com. Esto es como muy, muy parecido, ¿no es cierto? Bueno, hay una razón por la cual es muy parecido. Los hace la misma empresa. De hecho, Ford y Lincoln son la misma empresa. Y yo laburé para esta página, por eso sé que son exactamente el mismo código. Pero bueno, son muy, muy parecidos. Los cambia un poco, como se ve, cambia un poco la fuente, cambia un poco los elementos que tiene, pero son muy parecidas las secciones. Y es a propósito. Es a propósito, porque lo que hacemos es dividirlo en componentes. La ventaja de dividirlo en componentes es más fácil implementarlo y es más fácil repetirlo. La magia de poder repetirlo, vamos a volver a mi presentación, si la encuentro. La perdí, mira. Vamos de vuelta. Ahí está. Ahí va. Si vemos de vuelta la otra ventaja de los grandes componentes es que los puedo repetir. Puedo agarrar algo que ya hice y volverlo a usar en otro lado, simplemente cambiándole un poquito. Es laburar menos, sí, pero es laburar más inteligente. Y esa es la mayor ventaja que nos da laburar de esta manera. Ese es el gran, digamos, el 90% del laburo de. No, el 80% del laburo del desarrollador frontend es ir a hacer estos componentes. No es tan simple, no es tan fácil y divertido como parece, simplemente hago un componente y ya funciona con todo lo demás. Va creciendo a medida que crece una aplicación, van creciendo las necesidades y las variaciones que tenemos que hacer, pero son todas iteraciones más o menos de lo mismo. Pero como dije, ese es el 80%. Hay otro por ciento, que si bien no es exclusivo de los desarrolladores de frontend, es algo que nos toca más o menos de cerca. Y tiene que ver con que el software en general es un ambiente de cambio permanente. El software en general. Pero la mayoría de los que trabajamos en frontend trabajamos en un lenguaje específico, que no es el español. Es un lenguaje especial que se llama JavaScript. Y es un lenguaje que todos llevamos en el corazón, todos los que laburamos en la web. Y JavaScript tiene algunas particularidades. Me gustaría contarles, por ejemplo, cuánto cambia, cuando uno habla de cambio permanente, cuánto cambia un lenguaje normal. Este es un lenguaje normal, PHP se llama. Y si alguien dice que no es normal, yo me puedo llegar a pelear. Porque este es un lenguaje normal. Fíjense cómo cambia. Cambió en 3 años, del 95 al 98, fue bastante tumultuoso. Pero después pasaron 12 años pasaron. O 5, 9, 6. Pasan mucho tiempo entre cambios, entonces es fácil adaptarse. No cambia tanto que digamos. Sé que hay un PHP 8 que apareció bastante después, pero aún así los cambios son bastante manejables. Cuando un lenguaje cambia, nosotros tenemos que salir a aprenderlo, tenemos que salir a utilizarlo. Es importante, porque si nos quedamos atrás, básicamente perdemos. Ahora, esto es PHP. Yo les conté que trabajamos en algo que se llama JavaScript. ¿Quieren ver cuánto cambia JavaScript? Yo consideré que PHP era bastante normal y JavaScript venía bien hasta el año de vuelta. Tuvo 3 años de crecimiento grande, digamos, en los que básicamente muy poca gente usaba JavaScript, así como laburo mucho frontend. Después hubo 10 años de tranquilidad y después hubo 6 de más o menos tranquilidad y después se pudrió todo. Pero se pudrió, se fue al cuerno. Los años 2015, 2016, 2017 fueron un caos, de que nadie sabía qué navegador soportaba qué cosas podíamos hacer. Les juro que hay un loco, un flaquito, que hizo una librería, un componente, una serie de código en JavaScript, que hoy en día es el pie que sostiene el 70% de toda página web que vean. Se llama Core.js. Se armó un quilombo bárbaro porque el chabón incluso en algún momento se quedó sin laburo y empezó a publicar en su librería que quería laburo y todo el mundo lo empezó a ver. Literalmente el 80% de las personas que instalaban algo en JavaScript veían su publicidad de que estoy buscando laburo. Era una locura la forma en la que funciona.
Pero en esos 3 años tuvimos caos. Caos que al 2020 se seguía extendiendo. Teníamos que preguntar si un navegador lo bancaba, si no lo bancaba, cómo hacíamos para volver para atrás, cómo hacíamos para ir para adelante. Eso es lo que pasa cuando un lenguaje cambia tanto. Hoy en día llevamos 5 años de estabilidad. Hay una versión, hay un prospecto más de S9, pero estamos bien dentro de todo. Una historia graciosa, voy a hacer un paréntesis. Cuando estaba investigando sobre los cambios en JavaScript, agarré y dije, bueno, los cambios en PHP son comunes, los cambios en JavaScript son bastante una locura. ¿Qué pasa en el mundo de Java? ¿No? Digo, debe ser un poco más tranquilo. Bueno, Java es una locura. Java se fue al cuerno. Java saca 2 versiones por año. Yo no los entiendo, muchachos. La verdad que no los entiendo. Pero bueno, al margen. Hay varios desarrolladores Java en este equipo. Pero bueno, la importancia de cuando cambia el lenguaje es que cuando cambia el lenguaje cambia la capacidad, cambia lo que uno puede hacer. Si no, ojalá tuviéramos LTS. Cambia la capacidad de lo que uno puede hacer. Antes solo podíamos hacer Space Jam en cuadraditos. Y ahora podemos hacer, casi diría truco de magia. Uno dice que la magia es tecnología que uno no entiende todavía. ¿Les puedo mostrar un ejemplo bien básico y rápido de lo que se puede hacer hoy en día con JavaScript? Déjenme mostrarles. Esto es un navegador, por cierto, y esto es un escenario completamente en 3D con obras de arte. Lo estoy manejando con mi teclado. Y si uno sale afuera, incluso es bastante básico para lo que se puede hacer. Es básicamente el Doom. De hecho, creo que el Doom lo hicieron en JavaScript. Pero esto creo que es un poco más impresionante que el Doom. Esto tiene luz dinámica. Es impresionante. Puedo mostrar otros ejemplos. Los busqué de hecho. Esto tiene sonido. Yo sé que ustedes no lo escuchan. Pero, por ejemplo, puedo convertir un escenario y puedo sacar fotos y cambiarlo. Esto es una locura que haya pasado hace menos de 20 años. Em, y es casi mágico, realmente. Tengo una más que les quiero mostrar. Vamos a poner el sonido. Que de vuelta, sí es una máquina tragamonedas, pero los efectos que tiene solo se logran a través de la última tecnología de JavaScript. Esto es maravilloso. Pero lo que quería mostrarles es cuando la tecnología cambia, las capacidades de lo que podemos hacer cambian. Y lo más loco es que cuando cambió tanto, ya no sabemos qué más podemos hacer. Y estamos buscando ideas constantemente sobre qué es lo que podemos hacer. Así como hay esto, hay un montón, hay un ecosistema gigante sobre... Está bien, se pueden hacer dibujos en 3D y se pueden hacer juegos, pero se puede expandir, se puede hacer realidad virtual en JavaScript, es una cosa de locos. Pero bueno, la idea era contarles un poco sobre qué es lo que hacemos, sobre cómo lo hacemos. Vamos a volver. Ahí estamos. No sé si se escucha el sonido de lo que está pasando, pero los 3 ejemplos que mostré tienen un sonido ambiente. Es algo muy, muy, muy bueno también. Es algo que en los 90 también nos decían que estaba mal y ahora nos dicen que está bien. Vaya uno a saber. Pero bueno, creo que lo fui llevando un poco más rápido de lo normal. Este es el final. Realmente quería contarles un poco sobre qué es lo que hacemos. Espero que se haya entendido. Espero que la próxima vez que vean su frontender amigo lo abracen y sepan que sufre, igual que todos. Y muchas gracias. Exijo preguntas, si las tienen. ¿Qué querías decir con las primeras diapositivas esas que mostraban como que el backend eran tentáculos, cráteres, gente de mierda? Es simplemente Opino lo mismo. La verdad, quería decir, la verdad. Quiero, a ver, vamos a buscar un par de ejemplos. Que puedo mostrar algo así, por ejemplo, que es cuando dice, el frontend es feo.
Esto también es feo. Pero este no, por ejemplo. Este es muy bueno. Me pasé un montón de tiempo buscando estas cosas y la verdad que al final son demasiadas como para estar mostrándolas. Pero la idea es, un backend sin un frontend no es funcional. Pero un frontend sin un backend directamente no existe. No hace nada. Es una vista, nomás. Una vista que no tiene funcionalidad. Las dos son importantes. Esta me encanta, esta es buenísima. Esta es genial. Las dos son importantes. Las dos son necesarias. Pero bueno, nada. Tenemos unas preguntitas que han surgido en el chat. Vamos con las preguntas. Primera es, ¿cuál es la relación entre un diseñador y un frontend? ¿Qué injerencia tiene cada uno en un proyecto nuevo? Es una excelente pregunta. Diría que si uno quiere una analogía del mundo real, diría que es la misma relación entre un arquitecto y un albañil. Pero no es exacta la analogía. Hoy en día vemos un arquitecto como una persona que hizo 5 años de carrera y tiene un poder de firma legal. Sí, realmente la realidad es que sí. Tiene un poder de firma legal y un albañil es una persona que no fue a la escuela. Eso es lo que uno normalmente dice. Yo no lo digo, lo dicen otros. Pero en el mundo del software, la analogía va a que un desarrollador frontend sigue siendo un desarrollador. Es una persona que ve código, ve líneas, instrucciones. Es una persona que puede hacer ese gráfico de la caja tragamonedas, se puede hacerlo. Pero si vos le decís, tenés una... Los gráficos 3D parten a partir de una caja, ¿no? Si uno le dice, el desarrollador frontend puede poner una caja en pantalla con una luz, pero darle forma es el diseñador. Si se quiere, el diseñador es el artista y el programador es el que lo implementa. Si quiere. No sé si eso termina de contestar la pregunta. Dicho eso, hay más que solo que se vea bien, ¿no? O sea, el arquitecto hace más que solo que la casa y el edificio se vean bien. Hace que puedas tener un edificio de 20 pisos y no se caiga. En ese caso, esa parte del trabajo cae sobre el desarrollador de frontend. Que sea fácil de implementar, que sea rápido, que no se rompa, que escale a futuro. Esas son todas responsabilidades del desarrollador de frontend. No sé si eso contesta la pregunta. Y una más, perdón. Una Después más. tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el mayor reto de un frontend en un proyecto? El mayor reto de un frontend, el mayor reto de un frontender en un proyecto es que la aplicación se entienda cómo se usa. De una manera fácil y de una manera rápida y que le dé valor a lo que uno está haciendo. Por ejemplo, y lo estoy inventando ahora el ejemplo. Google, la página de Google se hizo famosa porque lo único que tenía delante es una barra de búsqueda. No sé no sé cuántos de ustedes vivieron en los 90 o son millennials, pero antes de Google existía Yahoo o Altavista, donde la búsqueda era secundaria, si se quiere. Era una de las funcionalidades que ofrecía la empresa. Y Google te daba la funcionalidad de búsqueda como su principal. Y lo único que te daba era una barra de búsqueda. Y eso parece simple, pero lo único que podías hacer ahí era buscar. Y era lo óptimo. Y ese es el mayor desafío. Es, si vos le das 4 botones a las personas para que toquen, para que uno lanza un botón nuclear y el otro te cocina un postre, lo ideal es mostrarle y dejarle entender al usuario qué es lo que hace cada uno. Si no, es mala experiencia de usuario. Si bien uno puede decir, sí, bueno, puedo tener un diseñador que me diga cómo van los botones, al fin y al cabo el que lo construye es el frontend.
Creo que el mayor desafío que tenemos todos los días es hacer una UI que permita que el proyecto se use, que la gente lo quiera usar y que el día de mañana puedas crear otras cosas sin tener que tirar todo de vuelta y volverlo a hacer, básicamente. Diría que son 3 desafíos distintos, ¿no? ¿Tenemos algo más? A ver, Yo quería hacer una pregunta. por favor. Te comento, digamos, quizá un poco menos acerca de programación que otra cosa, pero me parece que es como que en general hay mucho menos, se busca mucho menos frontend, en el sentido de que incluso depende mucho de los lenguajes, porque, por ejemplo, se ven muchos trabajos de React, pero se ven muy pocos trabajos, por ejemplo, de Angular que sean frontend solo. Normalmente Angular se ve frontend full stack. Ok, un par de correcciones ahí. Un par. Ujú. En principio, React y Angular son los 2 lenguajes de frontend. Es cierto, Falta Vue. y falta Vue. Es cierto que React tiene el mayor mercado. React es el McDonald's hoy en día. Y Angular es como el Burger King y Vue es como el Wendy's. Pero todos son laburos de frontend. Diría que hay, o sea, si uno ve las búsquedas que hay hoy en día entre frontend y backend, lo que se necesita, está bastante parejo. Pero también está la distinción de buscar un full stack, que quiere decir buscar un programador que sepa hacer todo. Y hay empresas que lo necesitan, hay empresas que no pueden pagar 2 desarrolladores o un equipo de 4 donde tenés 2 y 2. Prefieren tener uno que pueda resolver todo. Pero es un trade-off. Lo que estás comprando es todo en la misma caja a costo de especialización. Por ahí tenés un menor costo económico, pero mayor costo de implementación, un mayor costo de tiempo. Igual diría que en laburos de programación está bastante parejo. Hay algo muy particular que creo que literalmente todos en esta empresa lo sufren, todos, especialmente los recruiters, es la dificultad de conseguir desarrolladores. Digamos, y esa es la razón, es hay demasiado laburo. Y es difícil entender, es difícil terminar de entender todo esto que vengo explicando de la distinción que hay, de la necesidad que hay. Es difícil de entender si uno no la vivió, si uno no estuvo a lo largo de toda la historia viendo por qué ahora se necesita un desarrollador frontend, o por qué este muchacho necesita un React y no un Angular, o por qué no le sirve. Entonces es importante. De todas formas, yo diría por lo menos que está bastante parejo. Por ahí una pregunta más para los recruiters, de la necesidad de la gente, digamos. Quiero volver a la pantalla del final y no sé cómo. Qué locura. Hay otra preguntita que ha surgido, Ronnie. Sí. Dice, ¿cada cuánto tiempo consideras que hay que volver a capacitarse en algún framework o plataforma nueva de front? Uf, qué pregunta. Ok. Capacitarse todo el tiempo. Nunca pares de aprender. Sí, todo el tiempo. Esto que estoy mostrando acá es solo los majors, solo los mayores cambios. Pero hay cambios nuevos una vez por mes. Hay especialmente en JavaScript. Me voy a poner a rantear sobre JavaScript, no voy a parar más. Pero es muy cambiante. Hay muchas formas distintas de hacerlo y siempre a alguien se le ocurre una forma mejor y hay otros que están de acuerdo y es una bola de cambios que se van poniendo. Ahora, la segunda parte de la pregunta habla de un framework nuevo. Y un framework nuevo es un cambio bastante más grande. ¿Okay? Es el cambio entre manejar una bici y manejar una moto. Tienen casos de uso distintos, tienen formas de uso completamente distintas. Hay una razón por la cual querés usar una bici y una razón por la cual querés usar una moto. Y si bien los dos tienen 2 ruedas y un manubrio, que es básicamente ¿cómo se dice? La comparación que hacen entre React y Angular, se usan para cosas completamente distintas. Y es difícil. Es difícil estar trabajando en un
en un framework y pasarse a otro. Porque de vuelta, es como que estás repartiendo helados todos los días en bici y de repente necesitas una moto. Y tenés que salir a laburar, tenés que salir a andar en bici y llevar los pedidos. ¿Cuándo tenés tiempo de prender una moto? Bueno, es el mismo problema, realmente. No sé si eso contesta la pregunta. ¿Tenemos algo más? Por el chat nada más, no sé si hay alguien que quiera aprovechar este momento. Yo, Sí. que puede ser que sea por ahí un poco técnica para todos, pero vos te especializás y trabajás muchísimo con Angular, pero a todo frontender siempre se llega la pregunta de, bueno, ¿por qué estás haciendo Angular, digamos? ¿Por qué elegiste Angular y no elegiste React o Vue, por ejemplo, que son tres muy usados hoy, y por qué seguiste por ese camino? Por la misma diría que es por la misma razón por la que vos usas Java, Tommy. Es la vida. Explicarle a la gente, yo entiendo, perfecto. La vida nos llevó por este camino. La realidad es. Cuando digo que tiene diferentes. Voy a ponerme a hablar de. Este es un buen caso. Cuando digo que la bici y la moto tienen diferentes casos de uso, tienen diferentes razones por las cuales las usarías. De la misma forma, los diferentes frameworks de frontend tienen diferentes usos. A ver, en el mundo de frontend hay tres grandes frontends. Hay tres. No me mientan, hay tres. Hay Vue, React y Angular. Son los tres más usados. Si es algo más, probablemente andes en monopatín y la gente te mira raro. Pero en el mundo de esos tres, no voy a contestar esa pregunta. En el mundo de esos tres, React es el kit para armar la bici, ni siquiera es la bici. React es un lenguaje, un framework muy flexible que te permite hacer muchas cosas, pero de fábrica viene sin nada. Y uno tiene que empezar a ensamblarlo. Tiene que empezar a poner las ruedas y los manuros que uno quiere y las rueditas y los rayos de la bici. Es muy, muy atrás. Cuando uno lo sabe hacer, cuando uno tiene la experiencia de armar bicis de entrada, entonces, nada, arma una bici recopada y la arma re rápido. Y arma una bici que le sirve perfectamente, que tiene el dibujito de la cola. Es buenísimo. Pero tiene ese trade-off. Tiene la flexibilidad, significa que por ahí el pedal te queda flojo, la cadena queda demasiado tirante. Entonces, hay otros frameworks que tienen otro caso de uso. Angular, por ejemplo, te da una estructura mucho más grande. Angular te da la bici ya hecha y te dice, tomá, usala. Tomá, poner en nafta y sale andando. Y lo que tiene de bueno es que resiste mucho más que la bici. Te chocaste un poste y probablemente la bici se rompa la rueda, la bici por ahí se rompe el poste. Pero justamente el caso de uso que necesitas para usar una moto, la razón por la cual usarías una moto no es la misma por la cual usarías una bici. Entonces, hoy en día yo pienso que Angular está mucho más pensado, por ejemplo, para aplicaciones corporativas. Aplicaciones que necesitan poco cambio a lo largo del tiempo, pero necesitan escalar, necesitan subir, necesitan crecer y ser cada vez más grandes y tener más cosas. Angular te da estabilidad. React te da flexibilidad. Y Vue es un intermedio de los dos, realmente. Vue tiene ciertas integraciones con ciertos frameworks específicos y por eso creo que queda más en el medio. De todas formas, tiene su estructura, tipo, no es tan libre como React. Pero de vuelta, Vue tiene un caso muy de uso específico que es cuando lo usas con ciertas tecnologías y con ciertas implementaciones, de repente las cosas se usan más fáciles. Y por último, como para decirlo, React es tan libre que empiezan a existir kits de ensamblado de React, kits de ensamblados de bicis, que te vienen las instrucciones y te vienen los sets de piezas necesarios que vos necesitas específicamente para eso. Y son como una capa más arriba, ¿no? Son como, te doy la bici, pero te doy una forma muy específica de cómo armarlo. Por eso hay un montón de frameworks que implementan por abajo React, que utilizan React. ¿Sí? Existe Next, existe Remix, cada vez hay más. Algún día vos levantás una piedra y salen 4. Oh, no sé si eso. Se entiende perfecto y me sirvió la respuesta. Gracias. Dale, gracias.
Creo que había un par más. Teníamos Sí. uno más. Tenemos, ¿qué opinas de WebAssembly y todo el tema de programar front con otros lenguajes? Ja, viniendo de alguien que programó en PHP, en frontend, en muchos años, la verdad, casi eso es algo que podría haber anotado en la presentación. Si uno tiene una bici, voy a ver el mismo ejemplo. Si uno tiene una bici y una moto, y agarra y dice, hey, tengo un tengo, ¿cómo se dice? El scooter eléctrico. ¿Ok? Que cumple la misma funcionalidad, te lleva de acá para allá. Y yo te digo que es mejor y más rápido y funciona más. Pero todo el mundo usa bicis, todo el mundo usa motos. No están acostumbrados a agarrar un scooter eléctrico. Y en este caso pasa algo parecido. WebAssembly tiene un caso de uso muy, muy específico. WebAssembly es súper rápido. Funciona a la velocidad de la luz y está pensado para que funcione así. Pero necesitas otro tipo de contexto y necesitas otro tipo de programador. De vuelta, es una cuestión de elegir la mejor herramienta para cada caso. Estoy seguro de que existen lugares donde WebAssembly es necesario o funciona mejor o es más performante. Simplemente que en la gran mayoría de los casos, un gran porcentaje del mundo web es quiero mi paginita, quiero mi portfolio, quiero hacer Facebook, quiero hacer Meta, quiero tener, como decíamos, quiero tener videollamadas. La gente de otro video se va a reír con eso. Pero cuando uno tiene casos de uso que ya están armados, uno tiende a usar la mejor herramienta. Y la mejor herramienta, la verdad es que hoy en día es JavaScript. Hay un porcentaje muy, muy grande de gente que lo usa. Y es difícil encontrar una razón por la cual no usarlo. Y para terminar de cerrar esa pregunta, justamente lo último de tecnología en JavaScript es, a alguien se le ocurrió muy inteligentemente decir, vieron que yo tenía una presentación que decía, hablando de la página de Space Jam, si nosotros tuviéramos la velocidad que tuviéramos hoy en día para hacer esto, para hacer este tipo de pantallas, esto baja órdenes de magnitud más rápido de lo que tarda JavaScript en construir una página. Si te bajas cómo hacerla. El equivalente es, me quiero traer una torta o tengo la receta para hacer la torta. Pero la torta, toqué el timbre y está en la puerta. En ese caso, siempre me va a convenir pedir la torta. Siempre. Y hoy en día estamos llegando al punto en el que traerte la página hecha es más rápido que bajarla. Entonces, el tope de gama, el tope de tecnología de hoy en día que se maneja en el mundo JavaScript es las partes que no necesitas construir, tráetelas hechas. Si vos tenés una página que es estática, que no necesita traerse información o cambiar, no tenés botones o formularios, tráetela hecha. Y el resto, las partes que sí necesitan ser armadas, esas sí te las traes. Que es un compromiso entre los dos. Es muy loco. Pero realmente, cuando uno tiene, yo tengo 15 años como programador, cuando uno tiene 15 años como programador y ve la vuelta volver a venir, tipo, la historia repetirse, uno dice, mira, tipo, no estábamos tan mal. Bien. ¿Tenemos algo más? Vuelve al server side. Antes ya existía. ¿Qué cosa? Vuelve al server side. Vuelve al server side. Volvió el server side. En forma de fichas. Sí. Y hoy en día funciona. Es muy loco cómo funciona. La verdad que yo programé toda mi vida, no toda mi vida, pero una gran parte de mi vida haciendo todo del lado del servidor. Y ahora volverlo a ver después de años de JavaScript es. Dice, mira, no estábamos tan mal. Nos quedan 5 minutos. Vamos, Vero. Bien, otra pregunta. Haciendo relación en que estuviste hablando sobre tecnologías web, consultan si hay otros lenguajes que conozcas o hayas usado para bajo nivel. Yo elaboré en C++ en la facultad. No para web. WebAssembly es un lenguaje, si se quiere, a bajo nivel para frontend específico. A ver, para los no técnicos, hay capas de abstracción
seguro se acuerdan, en algún momento la abuela les dijo que la computadora son todos ceros y unos. El abuelo, no la abuela. El abuelo les dijo, las computadoras son todos ceros y unos, todo se maneja con ceros y unos. Bueno, es cierto, la computadora siempre habló en ceros y unos. Y nosotros vamos poniendo lenguajes arriba que van convirtiendo hacia abajo a ceros y unos. Convertimos un montón de ceros y unos en una palabrita. Y esa palabrita ahora necesita, o sea, antes teníamos que escribir 8 ceros y unos. Ahora en vez de escribir 8 ceros y unos, escribimos una palabra. Pero ahora en vez de escribir 15 palabras, podemos escribir una, que representa esas 15. Y después podemos escribir otra palabra que representa otras 15 del nivel de abajo. Es una pirámide, ¿ok? Es una pirámide en la que vamos subiendo lo que se llama abstracción. Al punto en el que estamos ahora, escribimos una palabra y representa un par de miles de unos y ceros. Posiblemente más. Posiblemente bastante más que miles. Un par de ceros más. La pregunta hace referencia a, ¿podemos bajar el nivel e ir más abajo para seguir laburando en frontend? Sí, podemos. ¿Vale la pena? Tiene que ver con la misma pregunta de WebAssembly, por ejemplo. Vale la pena para ciertos casos. Vale la pena donde la velocidad importa mucho. Vale la pena donde para el desarrollo web probablemente no valga la pena. Si te tenés que traer información del otro lado del mundo, no vale la pena. Pero si tenés que controlar un robotito en vivo que está operando un corazón, en ese caso sí vale la pena, por ejemplo. O controlar la altura del avión. En ese caso sí vale la pena. Aunque en ese caso no usaría JavaScript. ¿Una más? ¿Tenemos una más? Dime. Dice, ¿es verdad que un buen frontend configura desde cero Webpack, Babel, TypeScript, etcétera, en vez de usar CLI? Son todas tecnologías, no son tecnologías, son todas ayudas a la moto. JavaScript es la moto y la pregunta es cierto que tenemos que coser las alforjas y hacer los surcos de la rueda y hacer un montón de ayudas a la moto en vez de comprar la moto ya con todo hecho? La respuesta es no. La respuesta es no. Un buen frontend no tiene que hacer todas esas cosas que hacen que la moto ande mejor. Un buen frontend se preocupa de andar en moto. De vuelta, ¿se acuerdan que dije que los nerds son elitistas? Bueno, hay nerds que piensan que uno tiene que construir JavaScript desde cero. Y si no, estás afuera. Bueno, la realidad es que si uno quiere ser un buen conductor de moto, tiene que dedicarse a andar en moto. Lo demás viene en la vida, si se quiere. Alguna vez te va a tocar, pero no deberías dedicarte a aprender eso. Estamos, son y 59, no lo puedo creer. Al final lo cumplimos. Qué puntualidad, ni que lo hubiésemos Fa, lo planificado. hubiésemos agarrado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue divertido, por lo menos para mí. No sé si a ustedes les pareció, pero bueno, después me cuentan. Bueno, chicos, en primer lugar, Ronnie, agradecerte, la verdad es que nada, un genio. Espero que para todos haya sido una buena experiencia. Les adelanto que les vamos a enviar ahora una pequeña breve encuesta como para que puedan contarnos su percepción. Siempre nos ayuda a poder seguir mejorando, así que nada, espero que se tomen unos breves minutitos para poder responderla. Y bueno, nada, ojalá que nos encontremos pronto en el próximo Community Learning. Como saben, están todos más que invitados a participar de esta instancia, de poder ser disertantes y demás. Así que, bueno, sigamos aprovechando estos momentos de aprendizaje y crecimiento junto al team. Así que gracias a todos, gracias por el tiempo, por participar. Y bueno, ya que estamos, un buen fin de semana para todos también.